Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estoy para hablar de este eclipse solar en esta hermosa luna nueva. Y el título que le puse a este capítulo es Cuando la luz deja de sostener lo conocido. ¿Por qué? Porque un eclipse no apaga la luz, ¿sí? La luz sigue estando ahí, solo que lo que cambia es que por un momento deja de estar disponible como la conocíamos, ¿sí? Y esa imagen me parece profundamente humana para nuestro proceso de transformación que estamos viviendo, porque hay momentos en la vida en los que también sucede algo parecido. No desaparecemos, no dejamos de ser quienes somos, pero algo que hasta ese momento nos orientaba o nos conformaba, o también nos daba una referencia, ¿sí? Deja de funcionar de la misma manera. ¿Cuánto, cuánto resuena esto en este tiempo donde la forma está cambiando tanto, donde eso que nos daba seguridad ya no está, ¿verdad? Entonces, puede ser un vínculo, un trabajo, una forma de vivir, una imagen que teníamos de nosotros mismos, esto de un lugar que ocupábamos, algo que durante mucho tiempo nos permitió reconocernos y que de repente eso ya no alcanza. Y acá aparece una incomodidad que no siempre sabemos nombrar. Y justamente no porque la luz se haya ido, hay algo eclipsado, sino porque ya no podemos utilizarla de la misma manera. Y eso es lo que a mí me interesa compartir con ustedes y mirar de este eclipse, más con todas las cositas que me contaron sobre el podcast del Portal del León y cómo fueron viendo sus automatismos y también su conexión con su propia fuerza. Eso me encantó. Así que muchas, muchas gracias. Sé que no les respondí a todos, pero recuerden que cuando yo les pongo un iconito, un emoji, es que los escuché, los leí, ¿sí? Entonces, no, no es que viene a sacarnos este eclipse, no viene a hablarnos de, o mejor dicho, tampoco viene a traernos algo, ¿sí? Tampoco viene a mostrarnos qué tenemos que manifestar, ¿sí? Me interesa más ese momento en el que algo conocido deja de confirmarnos quiénes creemos ser. Recuerden que estamos bajo el signo de Leo y por lo tanto también está en movimiento esa casa 5 en todas las cartas natales. Por muchas veces digo, porque muchas veces vivimos alrededor de identidades que construimos sin siquiera darnos cuenta, ¿sí? Y esto es lo que venimos elaborando hace varias lunas porque estamos en ese ciclo, ¿sí? Soy quien sostiene, soy quien puede, soy quien resuelve, soy la que siempre está buena onda, soy la que cuida, eh, soy la autosuficiente que no necesita ayuda, soy quien lo sabe todo, soy quien siempre está. ¿Quién soy? Esa forma de ser no necesariamente son falsas, ¿sí? Muchas veces, como lo vimos en la luna de Capri, ¿se acuerdan? Muchas veces fueron profundamente innecesarias porque nos permitieron atravesar situaciones, vincularnos, protegernos, pertenecer, sobrevivir emocionalmente, encontrar un lugar. Si vos llegaste acá solo por el eclipse, te cuento que en la luna en Capri hablamos más detallado de esto, ¿sí? Entonces, el problema empieza cuando dejamos de reconocerlas como respuestas que aprendimos y empezamos a confundirlas con que es lo absoluto, es nuestra totalidad, es lo definitivo, ¿sí? Entonces ahí el personaje deja de ser una herramienta o el avatar, ¿sí? Como le dicen ahora, estos últimos 10 años, ¿sí? Entonces, cuando el personaje deja de ser una herramienta y empieza a conducir, es cuando empezamos a tener grandes conflictos. ¿Por qué? Porque eso tiene dominio, dirige nuestra vida sin darnos cuenta. Entonces, para mí, ahí aparece una de las dimensiones más interesantes del eclipse, desde esta lectura astrológica alquímica, ¿sí? Acá estamos exprimiendo, sacando la alquimia que nos trae este movimiento astronómico y astrológico. Lo que se oscurece no desaparece, simplemente queda oculto, ¿sí?
Pero hay algo muy importante acá que igual lo elaboramos con las lunas también, que lo oculto también sigue operando. Entonces la alquimia siempre vuelve sobre esto. Una cosa es aquello, una cosa es aquello que creemos, ¿sí? Conscientemente de nosotros mismos, y otra muy distinta es aquello que efectivamente está moviendo nuestras decisiones. Podemos conocer muchísimo sobre nosotros y continuar reaccionando exactamente igual. Por eso digo, el autoconocimiento está genial, la autoindagación está también genial, porque es la única forma también de ver nuestras inercias, pero si no hay un plan de acción, ¿sí? Entonces podemos entender nuestra historia, reconocer nuestras heridas, saber de dónde vienen, nuestros mecanismos, todo lo que pasaron nuestros ancestros, todos, los 8 para atrás, todo. Pero aún así seguir obedeciendo a ese mecanismo que está creando una realidad que no es la que quiero vivir, que quizás me hace sufrir. No es que siento dolor, alegría, tristeza, porque son las reglas del juego. Pero cuando estamos sometidos, ¿sí? Por eso para mí el eclipse no es solamente una imagen de ocultamiento. Ay, por un momento tu conciencia se eclipsa. Ay, por un momento hay algo que no está. Es también una oportunidad para observar qué aparece cuando la luz habitual deja de distraernos. Cuando ese speech que conocemos, de repente eso está eclipsado. Y acá hay algo que me parece fundamental, no convertir inmediatamente lo que aparece en algo malo, en otra vez esta miércoles o lo que sea que uno va ahí juzgando, ¿sí? Porque hay una tendencia muy fuerte dentro de ciertos caminos de espirituales o de autoconocimiento a descubrir algo incómodo y enseguida querer eliminarlo. Como cuando antes, hace mucho tiempo, tipo 20 años o un poco más, tipo, te presentaban la espiritualidad o el camino a espiritualidad como el camino a la eliminación del ego, iba a decir erradicación. Y era una palabra difícil. Entonces, de querer eliminarlo, porque esto es ego, porque esto es sombra, porque esto es energía baja, esto es lo que tengo que soltar, esto no me pertenece por el ser de luz que soy, ¿sí? Pero no funciona así la evolución dentro de esta materia, dentro del cuerpo humano. Si una respuesta se sostuvo durante años, probablemente cumplió una función y para algo estaba ahí. Y les puedo asegurar que absolutamente todo lo que habita en nuestro sistema está cumpliendo una función. Puede ser favorable o desfavorable, pero absolutamente de todo obtenemos una ganancia, ¿sí? Entonces, tal vez aprendiste a controlar porque durante mucho tiempo no hubo seguridad. Voy a aclarar algo porque a veces me dicen, no, yo no obtengo ganancias de esto. Sí, a veces obtenemos cosas que no queremos obtener, pero eso es ganancia. Ganancia negativa, pero ganancia al fin, ¿sí? Entonces, aclarando esto, tal vez aprendiste a controlar justamente porque durante mucho tiempo no hubo seguridad o uno aprendió algún mecanismo, por ejemplo, uno aprendió a sostener todo porque ser necesaria era la única manera de sentir que tenías lugar ahí, ¿sí? O no llevabas problema y te autoexigías en ser esa persona perfecta que estudiaba, que trabajaba, que hacía todo bien, justamente para resaltar en ese entorno. Tal vez aprendiste a no pedir ayuda porque depender de alguien alguna vez dolió demasiado. Tal vez aprendiste a callar porque expresar lo que querías ponía en riesgo un vínculo. Sí. Tal vez aprendiste a mostrar fortaleza porque no había espacio para que fueras vulnerable. Por eso no alcanza con decir esto ya no me sirve. Porque hay algo más profundo ahí que mirar. Y me conmueve porque estas cosas hacen ver, no sé, al menos a mí que trabajo la alquimia transpersonal, digo, hay muchas personas que no valoran o sea, observa la transformación que hiciste, observa que todo lo que construiste fue porque en ese momento fue preciso, fue necesario. Y a veces no se dan cuenta lo que crecieron por estar sujetos
a un ideal evolutivo, a un ideal espiritual. Y la espiritualidad es esto, es tener vida, es tener esa energía creadora que impulsa hacia adentro, desde adentro, perdón, y hacia adentro también para poder reconocerla y nutrirla y expandirla y compartirla. Entonces tenemos que esto, ¿no? Reafirmar nuestro lugar desde lo que somos. Sí, reafirmar, validar esto que uno hoy es. Más allá de que quizás uno obviamente quiere ir evolucionando, eso no quita la transformación, digo. Pero sí, esto por hoy es suficiente. Y de acá vamos y nos movemos y nos dirigimos. Pronto voy a escribir sobre eso porque fue una gran charla con mi psicólogo, pero para no irme de tema, que no se haga largo esto, ¿sí? Entonces está bueno esto de poder mirar un poquito más profundo para qué te sigue sirviendo. Eso. No como pregunta intelectual, ¿sí? Sino como una observación. Porque mientras una parte de nosotros siga obteniendo algo de ese mecanismo, el mecanismo va a seguir apareciendo. ¿Sí? Puede cambiar la persona, puede cambiar el trabajo, puede cambiar la ciudad, puede cambiar el escenario espiritual, pero la escena interna sigue repitiéndose igual, porque seguís sintiendo exactamente lo mismo, solo que cambiando de personajes o escenario. ¿Sí? Y esto conecta mucho con algo que elaboro desde lo que nos traen las leyes universales, Hermes y todo lo que es el estudio de la alquimia o de las leyes en el ocultismo, ¿sí? No quedarnos solamente mirando el efecto. Aprender a reconocer qué causa seguimos poniendo en movimiento. Porque es muy fácil decir quiero que mi vida cambie. Lo difícil es reconocer desde dónde seguimos eligiendo. Porque ese primer paso, ese desde dónde, es el que marca la diferencia. Entonces podemos querer libertad y seguir diciendo lo mismo, posicionándonos desde el condicionamiento. Queremos libertad, pero seguimos sujetando cosas que nos alimentan el miedo. Y no me refiero a no tener miedo. Lo mío es con miedo, sin miedo se avanza. ¿Sí? A la aventura, esta llamada vida en la tierra. ¿Sí? Podemos querer vínculos diferentes y seguir respondiendo desde la misma herida. Podemos querer abundancia y continuar organizando nuestra vida, ¿sí? Y administrando nuestras elecciones desde la sensación de escasez. Partiendo de ese punto no tengo, y desde ese lugar me muevo. Y por eso está muy difícil o muy desafiante la actualidad, todo lo que tiene que ver con la economía, el sociopolítico, porque acá hay un gran movimiento para que el ser humano vuelva a conectarse con la vida desde otro lugar. Por eso estoy haciendo estos podcasts, porque es imprescindible, es importante, es indispensable que cada uno de nosotros haga su labor. ¿Sí? Entonces podemos querer mostrarnos y al mismo tiempo necesitar controlar desesperadamente cómo vamos a ser vistos o cómo vamos a ser recibidos. Entonces no alcanza con cambiar el deseo, hay que observar la causa. ¿Sí? Y acá yo, por ejemplo, pongo mi ejemplo. A mí me costó mucho salir a compartir desde esto, lo alquímico, lo transpersonal, porque me tengo que alejar un poco de esa polaridad en la que me había posicionado justamente con la espiritualidad, para comprender qué es lo que el ser humano necesita para poder encarnar esa espiritualidad. Y justamente es una psique madura, ¿sí? Es un ser humano que sepa vivir conscientemente, que pueda elegir más allá de lo que fue programado, que sepa que puede cambiar. Y al principio, esto hace 4 años, cuando yo arranqué con todo esto más hacia afuera, tuve inconvenientes, ¿sí? Y con personas que amo, porque iba a decir que amaba, pero la verdad que les tengo un cariño enorme, aunque
el camino ahí no pudo continuar porque no se podía respetar que uno opine diferente. Entonces a veces uno tiene que saber, cuando uno puede observar la causa, puede llegar ahí, uno puede saber el costo de esa transformación. Y bueno, siempre van a aparecer esas cosas, pero tenemos que aprender a aceptarnos y a respetarnos en nuestras verdades, en lo que para cada uno de nosotros es significante. ¿Sí? En lo que cada uno de nosotros tiene valor. Por eso la vida nos está dando una nueva oportunidad para reconectarnos desde otro lugar. Y cuando hablo de observar la causa, no quiero decir, ay, somos los únicos culpables, ¿sí? La responsabilidad no es culpa. La responsabilidad es recuperar la capacidad de responder ante la vida. La responsabilidad es recuperar el poder de decidir y de elegir por uno, a favor de uno y a favor de todos. ¿Sí? Es poder reconocer, esto me pasó, esto me marcó, qué sé yo, esto construyó una manera de responder, pero hoy puedo empezar a observarla antes de obedecerla y decir, che, esto me es favorable para lo que yo me dirijo, parece bien personal, pero que no solo me suma a mí, sino también que le suma al otro. Entonces ahí empieza a aparecer la conciencia de una manera mucho menos abstracta, porque la conciencia no es un plano sutil, porque la espiritualidad no es un plano sutil. Sí, es una energía vital, es un movimiento, pero eso hace que este cuerpo tenga vida. Sí, hay muchas formas de experimentar, lo sé, y habitar un cuerpo, lo sé. Pero ahora estamos en un tiempo de que esa conciencia, esa espiritualidad que se predicó durante tantos años, impregne la materia. Y no queda ahí como un estado elevado. No, tengo que estar en paz todo el tiempo. No puedo responder. No, ¿cómo le voy a contestar? O sea. La conciencia es ese espacio que se genera entre lo que se activa en mí por algo, ¿sí? En eso que se activa o se reactiva, ¿sí? Pero es ese margen donde me permito pensar qué hago con eso. Entonces puedo sentir miedo, pero sin entregarle automáticamente la decisión, ese miedo de decir, no, che, no voy a hacer nada porque si pasa esto, ¿sí? Puedo sentir enojo, pero sin lastimarme y sin descargarlo contra otro. Hablo de impulso, de esa reacción impulsiva. Porque puedo sentir la necesidad de control, hola, hello, número 1 acá, y aún así no controlar, ¿sí? Porque uno observa que es un mecanismo de uno. Entonces, puedo sentir que quiero sostener a alguien. Uy, esto lo estoy evitando en este momento de la vida, y preguntarme si realmente me corresponde hacerlo. Y si es el lugar que quiero ocupar conscientemente. Hola. Puedo sentir la necesidad de ser reconocida y no salir corriendo a buscar esa confirmación. Porque eso pasa también. A todos nos gusta que nos reconozcan por el laburo o por lo que uno hace, ¿sí? Pero el tema es cuando uno solamente se valida por el reconocimiento externo o por lo que diga el afuera. Ahí hay una cuestión, ¿sí? Entonces, en ese espacio, que puede durar unos segundos, un instante, ¿sí? Pero ahí cambia algo enorme en nosotros, porque ahí dejamos de ser solamente reacción. Y ese es un movimiento alquímico. No eliminar la emoción, no negar el instinto, no convertirnos en personas perfectas, reguladas, luminosas, reprimiendo absolutamente todo lo que pasa. No convertirnos en personas perfectamente reguladas, luminosas, seres de luz. Más bien es lograr aquello que sentimos
Sí, lograr que aquello que sentimos, eso que tiene sentido para nosotros, elija. Y que dejen de decidir automáticamente el inconsciente, los automatismos. ¿Sí? Una cosa son los sentimientos y otra cosa son las emociones. Las emociones condicionan. ¿Sí? Entonces, hace unos días, cuando justamente hablamos del portal del león, accionamos justamente con el fuego, con la voluntad, el deseo, el enojo, el impulso, la capacidad creadora. Y decíamos, no sé si vieron el encuentro, pero que el fuego siempre está. La cuestión es quién lo gobierna. Y este eclipse lleva esa idea un poco más profundo. Porque no alcanza con gobernar nuestra fuerza. También importa desde qué lugar interno lo estamos gobernando. Porque podemos tener una enorme voluntad y utilizarla para sostener esa prisión que no nos permite justamente respirar y ser libres. Podemos ser muy disciplinados, pero desde el miedo. Podemos poner límites, pero desde la necesidad de castigar. Podemos crear desde la necesidad de demostrar. Podemos ayudar desde la necesidad de ser indispensable. Y de hecho, lo podemos llevar más cercano a lo espiritual que estábamos hablando, podemos incluso recorrer un camino espiritual también desde la necesidad de construir una identidad espiritual. No es que la siento, la tengo que construir. Entonces, no todo lo que parece consciente necesariamente nace de un lugar libre, de una libertad interna. Y por eso a mí me parece, todos estos movimientos astronómicos me parecen muy interesantes. No como predicción, sino como ese lenguaje simbólico que guía a que el humano vuelva a encontrarse con toda su capacidad. Entonces este eclipse que ocurre en Leo, en un territorio profundamente relacionado con la expresión de la identidad, con el corazón, con la voluntad, con la capacidad de ocupar un lugar propio dentro de este entramado y desde ese lugar mostrarnos en el mundo, mostrarnos, no demostrar. Hay una diferencia enorme ahí, ¿sí? Entonces, justamente por eso, la pregunta no es simplemente cuánto brillamos cada vez que hablamos de Leo. Es qué parte de nosotros necesita ese brillo para sentirse existente. Y ahí hay una diferencia enorme. Porque una necesita que el afuera confirme eso. Y la otra es simplemente expresarse. Si yo me muestro al mundo, comparto. Si yo demuestro es porque tengo que mostrarle algo al afuera. Me fui a la miércoles todo lo que está durando este podcast. Bueno, entonces, entre ocupar nuestro lugar y necesitar ocupar todos los lugares, ¿qué más te trae este eclipse? Entre tener autoridad interna y querer controlarlo todo. Entre crear porque algo necesita ser expresado y crear algo para demostrar quiénes somos, ¿sí? Eso no vuelve falsa nuestra expresión, ¿sí? Simplemente la vuelve humano. ¿Por qué? Porque todos tenemos mezclas. Todos podemos crear desde un lugar muy verdadero y al mismo tiempo esperar el reconocimiento. Podemos amar y al mismo tiempo necesitar algo de ese otro. Puede estar eso de ayudar genuinamente, pero también sentir un disfrute por sentirnos necesario, ¿sí? Hay algo que en este tiempo es importante, esto de que la conciencia no consiste en convertirnos en seres puros o de una idealización bastante religiosa o espiritual de antiguos tiempos que también son de paradigmas muy antiguos, ¿sí? Consiste justamente en poder ver la polaridad y así poder elegir con mayor libertad.
Por eso, no quiero llevar este eclipse o convertir este podcast en una especie de juicio sobre el personaje, ¿se entiende? Porque el personaje no es el enemigo, el ego no es el enemigo. La pregunta es, che, ¿realmente necesitas que todavía te gobierne? Porque muchas veces lo que duele en eso, o mejor dicho, lo que duele cuando algo cambia, no es solamente la pérdida externa, ¿sí? También duele esa situación. ¿Por qué? Porque dejó de confirmar una identidad. Dejó de sostener a todos. Y si dejas de sostener a todos, ¿quién sos? Si dejas de controlar, ¿qué queda? ¿Qué pasa? Peor aún, si ya nadie te necesita, ¿seguís teniendo valor? Si no tenés que demostrar nada, si dejas de demostrarle al mundo lo que sea, ¿seguís teniendo valor? Si dejas de demostrar, ¿te es suficiente? ¿Te alcanza lo que sos? Wow, en eso de la suficiencia ya voy a escribir. Como les conté en mi proceso, si cambio de dirección, por ejemplo, ¿qué hago con todos los años que defendí lo anterior? A esa anterior. Eso es profundamente humano. Y por eso tampoco quiero romantizar los eclipses. Hay muchos momentos en los que una referencia se cae y duele. Sí, o sea, más en un proceso. Hay duelos, hay incertidumbre, hay miedo, hay bronca, hay indignación, hay momentos en los que no sabemos qué hacer. Y decir frente a eso, el universo te está haciendo evolucionar. Es el chiste que hago. Siempre tenemos la oportunidad. Hay algo que digo, no, pero esto nos trae la oportunidad, esto nos habilita, siempre ahí encontrándole algo, pero puede transformarse más fácilmente y también deja el drama de lado, ¿sí? Entonces, si uno dice, bueno, esto es una oportunidad para evolucionar, pero simplemente vive la experiencia y pasa, también guarda ahí. Porque también puede ser una forma de no escuchar y no hacerse cargo uno irresponsable que tiene que accionar luego, ¿sí? Hay algo muy importante y con esto voy a cerrar porque si no, 20.000 años va a durar esto, es que la espiritualidad, la conciencia, no debería alejarnos de la experiencia humana, ¿sí? Al contrario, para mí, al menos para mí, hablo desde mi experiencia, ¿sí? Una espiritualidad encarnada, como me gusta decirle, puede reconocer que hay un movimiento evolutivo posible sin negar la realidad concreta de eso que está pasando. Puede haber conciencia dentro del dolor, sin convertir el dolor, y esto es re importante, en un requisito para evolucionar. No, sí, la estoy pasando para el orto, pero viste, estamos todos en esta porque estamos evolucionando. No, sí, es re lógico que me sienta mal porque es parte de... Tampoco hay que romantizar los síntomas, sean cual sean, ¿sí? Puede haber una posibilidad dentro de una crisis sin necesidad de llamarla bendición o todo tiene algo positivo, porque a veces todo es una miércoles, ¿sí? Pero bueno, vivimos en una polaridad y sabemos que también está lo otro. Entonces, saber que podemos sostener las dos cosas, ¿sí? Esto puede doler, pero también puedo aprender algo de esto. No necesito elegir una, ¿sí? Entonces ahí la mirada transpersonal me parece fundamental porque permite ampliar justamente la experiencia sin negarla. No somos solamente lo que nos sucede. Pero tampoco necesitamos escapar de lo que nos sucede para encontrarle ese sentido, ¿sí? Y
Por ejemplo, esto acaba con lo de la luna nueva, porque normalmente hablamos de luna nueva como si fuera esto una página en blanco, algo que es un momento de siembra, de pedir, de proyectar, justamente de comenzar ese nuevo ciclo. Pero como esta luna nueva ocurre junto con un eclipse solar, desde esta decodificación al menos eso modifica profundamente ese símbolo, porque quizás no se trate de sembrar sabiendo perfectamente lo que queremos, más quizás se trate de comenzar cuando todavía no tenemos toda la luz, toda la claridad, toda la sabiduría, toda la experiencia. Y eso también es fundamentalmente real, ¿sí? Porque la mayoría de nuestros comienzos importantes no nacen cuando tenemos todo listo, ok, claro. ¿Sí? Simplemente nació cuando algo dejó de ser sostenible. A veces el universo, a veces no, generalmente el universo nos empuja y nos lleva a eso. Entonces, cuando sabemos que no queremos seguir respondiendo igual, y aunque todavía no sepamos cómo vamos a responder, ¿sí? Cuando una identidad vieja ya no alcanza y la nueva todavía no existe o no la estamos viendo ni asomar. Ese espacio es muy incómodo y creo que la mayoría lo estamos atravesando en uno o en varios aspectos, seguro, ¿sí? Pero justamente el habitarlo y la incomodidad se genera porque la mente quiere definir rápidamente, ¿sí? Quiere saber quiénes somos ahora, qué hacemos, hacia dónde vamos, cómo termina, qué estamos haciendo. Buah. Pero quizás una de las posibilidades puntualmente de esta luna sea no apresurarnos a construir otra identidad para tapar el vacío que nos deja la anterior. No reemplazar inmediatamente a un personaje por otro, porque también podemos sembrar algo nuevo, pero desde una posición vieja. O desde una causa vieja, hablando de que hoy hablamos de causa y efecto. ¿Sí? Entonces podemos comenzar quizás una relación nueva por esa necesidad de estar en pareja, pero con el mismo miedo de ser lastimados. Es simplemente observar, ¿sí? Simplemente observar desde dónde. Desde dónde uno quiere comenzar esa nueva etapa. Quiere un camino espiritual nuevo, una nueva filosofía, porque está la necesidad de sentirnos especiales. Entonces, bueno, esta lunita nueva, este eclipse, simplemente nos viene a ayudar ahí a cambiar la forma, ¿sí? Y a observar esa forma. Porque muchas veces, o sea, a observar esa forma me refiero desde dónde se construye esa forma, ¿sí? Porque puede cambiar la carcasa, puede cambiar la forma, lo que se ve, pero la causa sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, desde lo alquímico, eso todavía no es transmutación, o sea, porque solo cambia una forma, ¿sí? Transmutar implica que algo cambia en el lugar desde el que respondemos, en el lugar desde el cual decidimos accionar. Entonces a veces ese cambio no es nada espectacular, ¿sí? Puede ser diminuto. Y por eso un ratito antes me emocioné, porque de verdad hay muchas personas que les cuesta ver todo lo que lograron y lo que están haciendo también con su propia personalidad, identidad, sanando, avanzando, arreglando su cabeza, ordenando su cabeza, su mente, ¿sí? Entonces no responder inmediatamente, decir algo que siempre callamos, pedir ayuda, poner un límite, ¿sí? Dejar de intervenir donde no nos corresponde o donde no nos piden. Aceptar que no sabemos, no correr a recuperar una certeza, hacer algo diferente frente a una situación conocida. Una acción pequeñita, pequeñita, pequeñita puede contener una causa completamente nueva. Y ahí empieza lo evolutivo. Entonces no es porque este amado eclipse nos transforme, no porque una frecuencia externa venga a actualizar nuestra conciencia, más bien porque podemos utilizar ese símbolo, ese momento, la astrología, la práctica espiritual, esa creencia para observar con más claridad y producir una respuesta diferente que nos juegue a favor de la vida que queremos crear, donde todos estemos incluidos, donde todos seamos parte. Eso para mí es el valor de estos ciclos. Entonces, no somos un objeto de ellos, mejor el diálogo. Hablamos, utilizamos como espejo, los utilizamos como símbolos, es como un momento de observación,
¿sí? Eso es lo lindo que tiene el lenguaje, que puede ayudarnos a leer procesos que ya están ocurriendo dentro y fuera nuestro. Entonces, la conciencia no elimina ese misterio, ¿sí? Lo vuelve habitable. Y la espiritualidad no necesita negar la materia para ser profunda. Uno se da cuenta que puede entrar en el cuerpo, en nuestras decisiones, en nuestros vínculos, en nuestra economía, en nuestros límites, en nuestra manera de amar, en aquello que hacemos después de comprender algo. Sí, porque si todo queda en una experiencia interna hermosa, pero seguimos respondiendo exactamente igual, déjame decirte que algo todavía no terminó de bajar. ¿Sí? Entonces, este eclipse, esta luna, no es para traernos respuestas, no es para salir corriendo a buscar esas respuestas. Quizás hay algo más valioso por hacer por el momento, ¿sí? Que es observar qué deja de sostenerse. Reconocer qué función cumplía en nosotros. Permitirnos atravesar el momento sin maquillarlo espiritualmente o sin maquillarlo intelectualmente. Y cuando aparezca ese espacio del cual hablamos hoy, ese espacio suficiente para producir una respuesta distinta. El eclipse pasa, la luz vuelve, pero nosotros no necesariamente tenemos que volver exactamente al mismo lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué parte de nosotros está usando ese fuego y para qué? Es lo que nos trae este eclipse, y la lunita abre una posibilidad delicada, ¿sí? No inventarnos rápidamente una nueva versión, no sembrar por ansiedad y sacar algo ya porque tenemos que estar afuera, no llenar la oscuridad de hermosas afirmaciones positivas y dar lugar a que algo se vuelva visible. Y cuando lo sea, cuando uno pueda ver y así poder elegir. ¿Sí? Bueno, esto es algo que vengo sensible y por eso es re largo este podcast, pero bueno, espero que lo disfruten. Recuerden que trascender no significa borrar lo vivido ni negarlo, significa dejar de estar obligados a repetirlo, dejar de estar en lucha contra eso. Trascender es vivir la experiencia y evolucionar con ella. Sí. Muy bien, un abrazo muy grande. Perdón la extensión de este podcast, pero bueno, salió así. Gracias por estar ahí del otro lado, escuchando y compartiendo. Nos vemos prontito en la próxima luna llena con el próximo eclipse. Chau, chau.